transcurso de la materia. Una vez que hemos visto los diferentes tipos de carga y cómo poder determinarlo y a partir de dónde podemos apoyarnos en qué normativas, también pasamos a ver un poco respecto a los conceptos básicos para lo que son las estructuras de hormigón armado, definiendo qué es el hormigón estructural, qué es el hormigón armado, qué es el hormigón, acero de refuerzo, diámetros comerciales que existen en nuestro medio, un poco del comportamiento de estos elementos o de estos materiales, que vale la pena recordar antes de ingresar a la clase de hoy, recordar bastante de que el hormigón resiste bastante bien los esfuerzos de compresión, pero a los esfuerzos de tracción no se comporta de manera buena, se podría decir, se comporta mal a la tracción. En cambio, el acero de refuerzo se comporta bien tanto a la compresión como a la tracción. Por eso es que combinamos este material que es el hormigón y acero de refuerzo, que lo llamamos hormigón armado, justamente porque el acero de refuerzo va a complementar los esfuerzos a tracción que no puede resistir el hormigón. Donde se presente tracción, el acero de refuerzo va a absorber dichos esfuerzos para que nuestro material o nuestro elemento estructural pueda resistir dichos esfuerzos. De manera general, hemos visto un poquito de algunos parámetros que maneja el ACI del módulo de elasticidad, coeficiente de Poisson, la resistencia a la tracción directa o a la resistencia a la tracción por flexión, módulo de ruptura. Todo esto se les va a pasar las diapositivas para que puedan repasarlo y lo pueden revisar en el video que se sube en el Drive. Hoy nos tocaría ya entrar a nuestro tercer tema, que es la introducción ya al diseño estructural. Recording in progress. Perfecto. Con esto damos inicio a nuestra segunda clase. Entramos a lo que es el diseño, la introducción al diseño estructural, entendiendo principalmente algunos conceptos que nos va a llevar, que necesitamos entender o saber para realizar un diseño estructural de los diferentes elementos estructurales. Entonces, las estructuras de hormigón podemos denominarla que simplemente es un conjunto de partes o componentes que se combinan en forma ordenada. Como podemos ver el gráfico, estamos viendo los componentes de una estructura, como son, por ejemplo, las columnas, las vigas principales, puede ser acá una losa nervada en una dirección, los nervios, la losa o carpeta de compresión. Podemos ver también lo que son las escaleras y lo que son los diferentes tipos de fundaciones. En este caso se tiene una fundación aislada, también tenemos lo que son los muros. Entonces, todos estos elementos estructurales componen o forman parte de nuestra estructura. Y nosotros vamos a ir viendo cómo se van diseñando los diferentes elementos estructurales. En este caso, se denomina superestructura a toda la parte que va a estar por encima del suelo. Puede ser o por encima de nuestra fundación, lo que entraría acá, lo que son las vigas, losas, las columnas, los muros estructurales, es decir, muros de hormigón armado o muros de corte también conocido. Principalmente podríamos ver o englobarlo en estos elementos estructurales, toda la parte de la superestructura y todo lo que es la subestructura lo vamos a englobar en lo que son las fundaciones. Entonces, la superestructura se va a encargar de ¿qué? De resistir todas las cargas, tanto de gravedad como laterales o las que conocemos como accidentales, y poder transmitir a partir de la superestructura a la subestructura, lo que son nuestras fundaciones, para que finalmente estas fundaciones puedan transmitir la carga a nuestro suelo.
Este sería el esquema bastante rápido de cómo se comporta nuestra estructura. Podemos ver que las losas van a transmitir su carga a las vigas van a transmitir la carga hacia las columnas y nuestras columnas transmitirán su carga a lo que son nuestras fundaciones. A partir de esto, en el diseño estructural, ¿qué es lo que se basa o qué es lo que se hace en un diseño estructural? ¿Se basa en qué? En la definición de los elementos estructurales que componen toda nuestra estructura o edificio, y este diseño tenemos que apoyarnos en un modelo matemático, el cual nos va a permitir determinar las diferentes solicitaciones en cada uno de nuestros elementos estructurales. Para esto tenemos que cumplir algunos criterios en nuestro diseño estructural. Dentro de estos criterios de diseño, para que cumpla la función a la que está siendo destinada nuestra edificación, tiene que tener una adecuada resistencia, una adecuada rigidez. Tenemos que ver la parte económica y la parte arquitectónica, donde la resistencia se basará netamente en los diferentes esfuerzos internos en los elementos estructurales, la rigidez en la forma y ubicación de nuestros elementos estructurales para dar una rigidez a las diferentes cargas que se presentan, que se denominan tanto por flexiones o por decir deflexiones y desplazamientos laterales, la parte económica que es muy importante y respetar la parte arquitectónica. Es muy importante siempre ir de la mano la parte del estructurista con el arquitecto para encontrar una solución óptima desde un punto de vista estructural y arquitectónico. Para realizar todo esto nos vamos a basar nosotros en la parte del estructurista. ¿Qué es lo que hace? Necesitamos conocer el proceso de este diseño estructural. ¿Y a qué hace referencia este proceso? Simplemente es una secuencia de actividades. ¿Para qué? Para darle una forma, propiedades y características a la estructura. Entonces, dentro de este proceso del diseño estructural, nosotros necesitamos, para iniciar cualquier proyecto, en este caso de edificios, conocer la parte arquitectónica, tener un estudio geotécnico que nos va a dar la propiedad de los suelos donde se va a fundar y conocer la parte de la topografía donde se va a emplazar nuestra estructura. Todo esto se va a englobar en los siguientes pasos. Necesitamos realizar una estructuración de nuestro edificio, realizar un análisis de cargas, realizar un predimensionamiento, pasar a realizar un modelo o la modelación estructural o numérica, que normalmente se lo hace ya esto con software estructural. Una vez que realizamos esta modelación, realizamos el análisis estructural, donde verificamos que nuestras deflexiones, derivas, lo que es el comportamiento general del edificio sea adecuado para al final recién pasar a un diseño estructural. Si bien en la materia se ve bastante esta parte del diseño estructural, es necesario que conozcan qué va detrás de todo eso, qué es necesario realizar previamente para finalmente realizar lo que es este diseño estructural. Deme un momentito, por favor. Ahora sí. Ok, entonces cada uno de estos pasos del proceso de diseño estructural está explicado qué es lo que hacen en cada una de ellas. En nuestra estructuración, definimos el sistema estructural que vamos a utilizar. Tenemos que realizar una ubicación o un esquema de dónde se van a ubicar nuestros elementos estructurales, el tipo de material y las formas de las secciones que vamos a utilizar. En el análisis de cargas, que veíamos un poco en la anterior clase, simplemente es la identificación y lo que es la estimación de las cargas que van a actuar sobre nuestra edificación durante su vida útil. En el predimensionamiento es dar una sección preliminar a estos elementos estructurales que van a conformar nuestra estructura, pero tomando en cuenta el sistema estructural que vamos a adoptar, además de las cargas que van a incidir sobre la misma estructura. En la modelación estructural, simplemente consiste en la idealización de la estructura mediante elementos estructurales para formar ¿qué?
el modelo matemático que va a ser analizado. En el análisis estructural, nosotros en esta etapa tiene como objetivo determinar la respuesta de la estructura ante las distintas cargas o acciones que van a actuar. Esto se puede expresar mediante ¿qué? En términos de lo que les decía, deformaciones, desplazamientos, los esfuerzos, fuerzas y reacciones en nuestra estructura. Una vez que vemos hasta este punto del análisis estructural un comportamiento adecuado de nuestro edificio o de nuestra estructura en estudio, recién nosotros podemos pasar al proceso del diseño estructural. Caso que no sea satisfactorio nuestro análisis estructural, tendremos que volver, probablemente, si bien ya no una nueva estructuración, sí reacondicionar en nuestro predimensionamiento las secciones, de manera que volvemos a realizar la modelación estructural para nuevamente verificar lo que es nuestro análisis estructural. Por eso es que se dice que un diseño estructural es un proceso iterativo. No significa que en nuestro primer predimensionamiento que vayamos a realizar vayan a ser nuestras secciones definitivas y con eso sí o sí tengamos que hacer nuestro diseño estructural. Tenemos que ver varios aspectos para dar por válido nuestras secciones que estamos utilizando. Y en este diseño estructural prácticamente se va a definir en lo que es determinar el acero de refuerzo, tanto a flexión, a cortante o a torsión, si así lo requiere. Entonces, en esta etapa ya se definen los elementos finales que cumplan criterios de servicio y resistencia, que eso hemos verificado en el análisis estructural, y vamos a tomar en cuenta todas las solicitaciones provenientes de este análisis estructural. Una vez que estamos realizando este diseño estructural, la etapa final debemos reflejarlo en los planos estructurales, que es la etapa final del diseño estructural. Bien, se debe aplicar ciertos factores de seguridad para el diseño estructural. ¿Y por qué aplicamos estos factores? Porque existen siempre varias incertidumbres, tanto en el análisis, en el diseño, como ya en la construcción de nuestras estructuras de hormigón armado. Algunas de estas incertidumbres que se pueden dar, que las cargas reales que van a actuar en el edificio pueden ser diferentes de las que nosotros hemos supuesto. Otra incertidumbre, que estas cargas reales pueden ser distribuidas de manera diferente a las que nosotros hemos supuesto. Las suposiciones y simplificaciones inherentes a cualquier análisis pueden resultar en efectos de carga calculados diferentes a los que actúan sobre la estructura. Entonces, todas estas suposiciones y simplificaciones, como podemos ver, pueden causar diferentes efectos de carga calculados diferentes a los que habíamos considerado. Ahora, el comportamiento estructural real de nuestra estructura puede diferir de alguna manera del que nosotros hemos idealizado. Las dimensiones reales, ya esto en obra, pueden diferir de las que nosotros hemos especificado. Esto principalmente puede darse por un mal control o mala supervisión ya en obra, que no se está respetando la parte especificada en plano de los diferentes elementos estructurales. Esto también es bastante común, que el acero de refuerzo puede no estar exactamente en la posición definida en nuestro diseño estructural. Además que las resistencias reales de estos materiales pueden diferir a las que estamos especificando. Cuando no hay un buen control, por ejemplo, de la resistencia a la compresión del hormigón, o es decir, en la dosificación, ya sea manual, en la manual sobre todo, que es la más complicada de controlar, pues estas resistencias reales pueden diferir a las que nosotros hemos considerado. Entonces, todas estas incertidumbres que se dan hacen o nos conllevan a tener que considerar varios factores de seguridad en nuestro diseño estructural, que más adelante vamos a ver qué factores son esos. Ahora, podemos hablar un poquito ahora de la metodología del diseño estructural. Acá simplemente voy a hacer mención a 3 estados límites principales y definimos simplemente como estado límite una condición
en la que la estructura o parte de esta estructura va a dejar de cumplir la función para la cual ha sido diseñada. Tenemos el estado límite de resistencia o estado límite último, estado límite de servicio, que estas dos principales son las más conocidas y estudiadas en libros, y algún estado límite especiales. Todo lo demás les voy a dejar para su lectura. Nos vamos a basar nosotros en lo que se ve en hormigón armado 2, que sería entrar dentro de este estado límite de resistencia último, donde hay ciertos parámetros. Diferentes estados límites, por ejemplo, de equilibrio, estado límite de rotura o plastificación, estado límite por pandeo, por fatiga, por aplastamiento y por adherencia. Hoy nos vamos a enfocar sobre todo en esta parte del estado límite de rotura, en la que por agotamiento resistente de una de las secciones que forman en la estructura un mecanismo, cinemático en flexión. Todos los demás estados, simplemente para que vayan revisándolo, y vamos a estudiar dentro de este estado límite último o estado límite de resistencia algunos métodos de diseño bastante utilizados. Los principales son estos dos métodos, el diseño elástico por cargas de servicio, que lo han estudiado en hormigón armado 1, que en este método ha sido utilizado bastante antiguamente, donde se estudiaba por lo que son los esfuerzos admisibles, donde decíamos que dicho esfuerzo, tanto en hormigón como acero, tiene que ser menor o igual al esfuerzo admisible permitido para el material. Esto se vio en hormigón armado 1, y en hormigón armado 2, pues corresponde el diseño por resistencia última o a la rotura, que es un método que actualmente las diferentes normativas lo van utilizando. Podemos observar en la gráfica que si a una viga la sometemos a cierta carga, va a ir pasando por diferentes etapas, donde lo más importante, podemos ver que el esfuerzo en una primera etapa con una carga bastante baja, el esfuerzo a tracción en el hormigón sí existe. Pero esto es antes, a medida que vamos a aumentar esta carga, este esfuerzo a tracción resiste, pero una vez que se presentan las primeras grietas, es decir, que se ha superado el momento de agrietamiento, notamos que en el esfuerzo en el hormigón, a tracción totalmente desaparece. Ya no resiste ningún esfuerzo a tracción. Simplemente existirá esfuerzos de compresión del hormigón y un esfuerzo de tracción debido a estas varillitas de acero. Y a medida que vamos a incrementar la carga, vamos a entrar a lo que es este diseño por resistencia última, donde se ha incrementado tanto la carga que el esfuerzo en el hormigón pasó a ser de una forma triangular a una forma casi de tipo parabólica. Este es el método que nosotros vamos a estudiar el día de hoy. Con esto podemos pasar a nuestro cuarto capítulo, que ya tendríamos que estudiar el comportamiento en estado límite último y de resistencias nominales. Tenemos que conocer ciertas hipótesis fundamentales antes de poder ingresar a realizar nuestros diseños, los cuales sería el primero que ya conocemos y ya habíamos visto, que el hormigón no resiste esfuerzos a tracción. Todo lo que sea tracción lo vamos a hacer resistir a lo que son nuestras varillas de acero. También consideramos válida lo que es la hipótesis de Navier, donde simplemente esta hipótesis indica que una sección plana permanece plana después de aplicar la carga. Esto que nos permite que las deformaciones unitarias en una sección, por encima y por debajo de lo que es nuestro eje neutro, van a ser proporcionales a la distancia de este eje neutro. Es decir, va a ser un comportamiento totalmente lineal nuestras deformaciones unitarias. Se considera que va a existir una adherencia perfecta entre lo que es el acero de refuerzo y el hormigón que lo rodea. Esto nos permite también que la deformación del hormigón sea la misma que la de una barra de acero de refuerzo en un mismo nivel de estudio. Es bastante teoría toda esta parte, pero por lo menos es necesario entender la idea de estas hipótesis fundamentales. Como cuarta hipótesis tenemos que el esfuerzo
en el acero antes de alcanzar la cedencia. Cuando hablemos de cedencia, vamos a hablar de esta deformación epsilon sub y o epsilon ty, que va a ser igual a la resistencia, la afluencia sobre el módulo de elasticidad, que en diferentes terminologías y bibliografías está como epsilon sub y o en la norma americana como epsilon t sub y. Bueno, entonces nos decía que este esfuerzo en el acero antes de alcanzar la cedencia va a ser igual a ¿qué? Al producto, es decir, a la multiplicación del módulo de elasticidad del hormigón por la deformación unitaria, que esto viene simplemente de la ley de Hooke, que nos dice que este esfuerzo, simplemente lo vamos a llamar F sub S, será igual al módulo de elasticidad multiplicado por la deformación del acero. Y que para deformaciones mayores a la de cedencia, quiere decir cuando superemos este límite de acá, el esfuerzo en el acero de refuerzo será independiente de la deformación e igual a Fy. Quiere decir que este esfuerzo en el acero va a tomar exactamente la resistencia a la afluencia. ¿Y dónde lo vemos? Esto lo vemos en este pequeño modelo elastoplástico que maneja el ACI, donde podemos ver la curva esfuerzo de deformación del acero real. Esta es la deformación real. Conocemos que el acero tiene un comportamiento lineal hasta un cierto punto. A partir de ahí entra un rango inelástico, pero la forma idealizada en lo que maneja este diagrama de esfuerzo de deformación en el ACI es una curva bilineal, donde acá está el límite de la deformación de cedencia, y lo que nos decía esta teoría es exactamente lo mismo, que antes de esta deformación de cedencia, es decir, cualquier esfuerzo que sea inferior a esta, acá está esto, será igual dicho esfuerzo a su módulo de elasticidad por la deformación del acero, la deformación unitaria del acero. Y que para cualquier deformación que supere la deformación de cedencia, es decir, a partir de este punto vemos el comportamiento lineal y que va a ser igual exactamente a la resistencia a la afluencia. Por eso se indica que cuando esta deformación unitaria excede la deformación de cedencia, Fs es igual a Fy. Es importante entender esto y conocer. Además, podemos mencionar que el aumento de resistencia debido al efecto del endurecimiento, es decir, toda esta zona de acá, marquemos con otro color, el efecto que tiene este sector del endurecimiento por la deformación del refuerzo, noten que a pesar de que su comportamiento real es este, se desprecia para los cálculos y se considera simplemente esta idealización. Por lo que en el ACI, en el capítulo 20, ya sea en el ACI 3, 18, 14 o 19, nos indica esto, que para los cálculos de la resistencia nominal, la fuerza que se desarrolla en el acero de refuerzo, sometido tanto a compresión como a tracción, se calcula de la siguiente forma. Sigue esta misma hipótesis para deformaciones menores a la de cedencia. La fuerza será el área de acero por el esfuerzo en el acero, que está traducido en esta expresión, y para deformaciones mayores al de cedencia, tomará esta fuerza en el acero, en vez de Fs, directamente Fy. Como quinta hipótesis y última hipótesis, tenemos que considerar que el agotamiento resistente o falla en nuestra pieza ocurre cuando en el hormigón alcanza su deformación máxima útil, que para la norma ACI 318-2019 o la versión 2014, entiendo, bueno, el ingeniero me indicó que va a manejar este semestre ya el 14 y 19, no sé si ya lo estará haciendo con ambas, pero para ambas normativas, la deformación en el hormigón es de 0.003. Esta es la nomenclatura exacta que maneja el ACI, pero también el ingeniero lo va a manejar simplemente como la deformación en el hormigón, epsilon sub c. Cualquiera de las dos es exactamente lo mismo. Entonces, estas son nuestras 5 hipótesis para entender el comportamiento de nuestro elemento estructural. En este caso vamos a empezar con una viga, que es
la manera más fácil de entender todo esto. Si nosotros ahora observamos una pequeña sección transversal de una viga de base B y altura H, y entender principalmente por el momento, vamos a entender que el D sub T es la distancia desde la última fibra en compresión hasta el centroide de la fila más cercana a nuestra cara en tracción. El D, en cambio, el peralte efectivo es la distancia desde la última fibra en compresión hasta el centroide, pero de todo nuestro grupo de acero. ¿Qué quiere decir? Que hay diferencia entre el peralte efectivo y D sub T cuando se tiene dos filas de acero. Si solo se tiene una fila de acero, el peralte efectivo y D sub T es exactamente el mismo. Es importante diferenciar esto. Ahora, el ACI nos va a hablar de secciones controladas por compresión, por tracción y una región de transición, donde ya les adelanto que para vigas y losas lo que busca el código americano es tener secciones controladas por tracción. Pero veamos los otros puntos, porque es importante cuando se llega a columnas. Nosotros tenemos nuestro diagrama con nuestro esquema de deformaciones unitarias. En la fibra comprimida está la deformación en el hormigón. Notamos que el eje neutro puede ir cambiando, pero estamos notando que la parte superior está en compresión y la parte inferior en tracción. Recuerden que donde haya tracción ponemos nuestro acero de refuerzo. Manera bastante sencilla de darnos cuenta qué parte de nuestra sección está en compresión y qué parte está en tracción. ¿Qué nos dice? El ACI maneja la deformación unitaria epsilon sub T, que está dada por la deformación en esta última fila de acero, netamente, simplemente en esta última fila, en caso de tener dos capas de acero. Si esta deformación es menor o igual a la deformación de excedencia, ya hemos visto que esto es el epsilon de Y, nos indica que nuestra sección está controlada por compresión. ¿Qué es lo interesante que notamos? Que el eje neutro es bastante grande. A medida de que nosotros vamos reduciendo este eje neutro, ¿cómo lo reducimos? Reduciendo la cantidad de acero que tenemos en nuestro elemento estructural. Notamos que entraremos a una condición que la deformación unitaria en el acero, en la última fila de acero, está entre la deformación de excedencia y la deformación que indica el ACI. En este punto, vale la pena mencionar que esto es para el ACI 318-2019. Enseguida vemos qué es lo que cambia. Bueno, acá ya se los pondré para el 2014, simplemente te indica 0.005. Este es para el ACI 2014. Y esto es lo que exactamente dice para el ACI 2019. Pequeñas diferencias, pero el concepto es el mismo. Sección controlada, o bueno, en una sección en una región de transición, donde nuestra sección no está controlada ni por compresión, ni está controlada por tracción. Y finalmente, cuando esta deformación es mayor o igual a la deformación de excedencia más 0.003, estamos en una sección controlada por tracción. Y para el ACI 2014 sería esto el 0.005 exactamente. ¿Qué es lo que notamos? Que para una sección controlada por tracción ha ido reduciendo la profundidad del eje neutro. ¿Qué quiere decir que reduce la profundidad del eje neutro? Que está reduciendo la cantidad de acero que tenemos en nuestro elemento estructural. Bueno, también tenemos o hablaremos de un concepto que se maneja bastante ya en el diseño de columnas, o que antiguamente en el ACI 2002 más o menos se estudiaba o se manejaba lo que es una sección balanceada, que simplemente, viéndolo desde este punto, es cuando la deformación en nuestro acero es exactamente igual a la deformación de excedencia. Cuando esta deformación en esta última fila de acero toma el valor de excedencia, podemos indicar que tenemos una sección balanceada. Y vamos a ver el tipo de falla para todas estas condiciones. Vamos a ver cómo es su tipo de falla.
hablando de un poquito de un diagrama de momento-curvatura, donde tenemos el momento y la curvatura de la sección, que esto es bastante útil para conocer la ductilidad de un elemento estructural. Podemos hablar de tres tipos de secciones. Una sección subreforzada, que hace referencia a poca cantidad de acero. Notamos que esta curvatura que tiene, podemos decir que acá estará la curvatura última y aquí la decedencia. Y por acá la decedencia. Esta distancia o esta abertura que existe entre la curvatura de rotura y la decedencia, nosotros lo vamos a conocer como ductilidad. ¿Qué quiere decir? Que una sección con poco acero es bastante dúctil. En cambio, para una sección balanceada, notamos que la ductilidad es mucho menor. Es una sección menos dúctil. Y una sección sobre reforzada quiere decir que tiene una cantidad de acero bastante grande, y es lo que no queremos en vigas y losas. Tendremos muy poca ductilidad. Sí tendremos un poco de mayor resistencia, pero una sección bastante o muy poco dúctil, que no es lo aconsejable. Que esto lo podemos traducir en lo que era sección controlada por compresión, y una sección subreforzada lo podemos relacionar con una sección controlada por tracción. Ahora veamos qué es lo que pasa para estas diferentes etapas de secciones controladas tanto por compresión, tracción y transición. Tenemos, a partir de esto, los modos de falla de una viga de hormigón armado. Tenemos la primera, una falla dúctil. Esta es una imagen extraída, por si acaso, del ingeniero Marcelo Pardo, que es una gráfica bastante bonita y clara de poder entender. Entonces, la primera, una falla dúctil, o se va a dar cuando nuestra sección esté controlada por tracción. ¿Qué es lo que más vamos a buscar en nuestras vigas? ¿Qué es lo que tenemos en este caso? Que el refuerzo se va a estirar, todo lo que está acá en rojo, el esfuerzo se va a estirar tanto debido a estos esfuerzos de tracción, de manera que entra en cedencia. Quiere decir que fluye, se van a producir, como observan, grietas bastante considerables, bastante notorias, y se va a reducir o se va a producir una deflexión bastante notoria en nuestra viga, que nos va a dar una idea de que ese elemento está empezando a fallar. Este hormigón, ¿y qué pasa en lo que es en el hormigón? Alcanza lo que es su esfuerzo máximo a compresión a una carga poco mayor a la que produce la cedencia del acero. ¿Qué quiere decir? Que primero va a fallar el acero de refuerzo, antes de que ocurra una falla en nuestro hormigón. Esta falla va a ir siendo de forma gradual y va a estar precedida por signos visibles de peligro, que es lo que queremos notar. Se conoce como una falla a tracción o dúctil o controlada por compresión. Tendremos que nuestro elemento estructural notaremos una deflexión excesiva, empezaremos a notar unas grietas, unas fisuraciones bastante notables, pero no va a llegar a colapsar nuestro elemento, lo que nos da tiempo para tomar las diferentes previsiones de poder reparar el elemento estructural o poder evacuar lo que es la estructura. Este es el diseño que nosotros vamos a buscar tanto para vigas como para losas. Ahora, en un caso de una falla balanceada, quiere decir, que habíamos visto acá la falla balanceada, que la deformación, tanto en el hormigón como en el acero, ocurren simultáneamente, lo que va a conllevar a una falla al mismo tiempo, tanto en nuestro acero de refuerzo como en el hormigón. Notarán cómo ha ido incrementando. Acá tenemos, entre comillas, poco acero. Acá se va incrementando el acero de manera que las deformaciones son exactamente iguales en el acero y en el hormigón. Y cuando se da este incremento de acero de refuerzo, si bien este refuerzo irá resistiendo cada vez más, pero va a llegar un momento en que en el acero, acá esto es lo importante, que el acero llega a resistir lo mismo que resiste el hormigón. Es en este instante que se va a dar lo que es una falla tanto en el hormigón como en el acero al mismo tiempo.
Entonces vemos una falla explosiva en el hormigón, como en el acero se presentan unas grietas bastante notorias, pero falla al mismo tiempo. No es aconsejable este tipo de falla. Y finalmente, la que nunca tenemos que llegar es un tipo de falla frágil, o la que conocemos nosotros, controlada por compresión. En esta falla controlada por compresión, vean que se ha incrementado tanto el acero de refuerzo en la parte inferior, que ya cuando esté produciéndose una falla en la viga, no se va a producir ni siquiera deflexiones notables, casi ni más se va a producir fisuras, y directamente se va a dar la falla en nuestro hormigón. Es una falla repentina, es una falla de tipo explosiva, que es lo que tratamos de evitar en cualquier diseño estructural. ¿Qué es lo que sucede en este caso, en este modo de falla? Que al utilizar estas cantidades grandes de acero de refuerzo, o utilizar lo que es acero de muy alta resistencia, la resistencia en el hormigón llega a agotarse o llega a producirse antes de que en el acero comience a ceder o fluir. Cuando habla de esto de que comience a ceder o fluir, significa que en este acero de refuerzo, esta deformación unitaria es menor al de cedencia. Por eso es que este se llama deformación de cedencia. Como no ha llegado a alcanzar este valor, pues no fluye el acero y se ha producido antes o alcanzado antes la deformación máxima utilizable en el hormigón, 0.003. Este hormigón falla por aplastamiento. ¿Y qué es lo que produce? Acá indica, el hormigón falla por aplastamiento cuando las deformaciones unitarias son tan grandes que destruyen su integridad. Es una falla a compresión debido al aplastamiento del hormigón que se da, y es de manera repentina, casi explosiva, que quiere decir que ocurre sin ningún aviso previo. Entendiendo ya este tipo de fallas, ya nosotros podemos entrar o enfocarnos un poco más en lo que maneja el ACI. Ya la parte teórica para entrar a un ejercicio de diseño, pero ya tenemos por lo menos la pequeña idea de qué viene detrás de todo este diseño estructural. Porque no les voy a mentir, ya en la parte del diseño se va a convertir casi en un proceso bastante mecánico. Pero nosotros tenemos que entender para diferentes elementos estructurales, por lo menos conocer la parte teórica que va a conllevar a manejar dichas ecuaciones. Bueno, entrando ya al diseño por resistencia último a la rotura, el diseño por resistencia está fundamentado en que en la predicción de la carga que va a ocasionar nuestra falla de los diferentes elementos estructurales, y analiza el modo de colapso del mismo. Los factores, recuerdan de las incertidumbres que les hablaba, acá debido a esas incertidumbres utilizamos estos factores de seguridad que van a ser aplicados tanto a lo que son las cargas que van a actuar como a las resistencias nominales de los miembros estructurales. Y esto se basa en lo que es nuestro principio de diseño, donde tendremos lo que acá se dice como resistencia nominal, que viene de toda la teoría que vamos a manejar del ACI. Vamos a aplicar un factor de minoración a esa resistencia nominal. Y esta resistencia tiene que ser mayor o igual a la carga de servicio afectado por un factor de mayoración de carga. A esto es lo que vamos a conocer como principio de diseño. Si a esta resistencia nominal estamos multiplicando el factor de minoración, se convierte en una resistencia de diseño o real. Y al multiplicar esta carga de servicio por el factor de mayoración, tendremos lo que es la resistencia última, o en términos que se va manejando bastante en la materia, resistencia requerida va a hablar de lo que son nuestro momento último, cortante último, torsión última. Y la resistencia de diseño hablará de la resistencia real o de diseño tanto a flexión, a cortante como a torsión. En eso se ve reflejado todo esto. Entonces,
lo presenta de esta manera el ACI, donde viene toda esta parte de la resistencia del elemento, de la teoría del hormigón armado, y la resistencia requerida que lo maneja como la letra U, el ACI, a partir de nuestro análisis estructural. Y vemos que para las diferentes condiciones o esfuerzos se debe de cumplir dicho principio de diseño. Bien. Vemos que en este método toma en consideración tanto el comportamiento ya inelástico del acero y el concreto, y por lo tanto se estima mejor la capacidad de carga de cada pieza. Algunas de las ventajas de este procedimiento son el diseño por rotura permite, esto es importante, controlar el modo de falla de una estructura compleja, considerando que la resistencia última de diversas partes del sistema. Algunos elementos se diseñan con menor margen de seguridad que otros para inducir su falla primero. Aquí hace referencia de que dependiendo al esfuerzo que vamos a diseñar, varía, nosotros podemos dar diferente margen de seguridad al elemento estructural. Permite obtener un diseño más eficiente. El método de diseño de la rotura permite evaluar la ductilidad de la estructura, que es bastante importante ya en estructuras más complejas. Este procedimiento permite utilizar coeficientes de seguridad distintos para los diferentes tipos de carga. Que todo eso lo vemos reflejado en este punto. Que para los factores de carga, decimos que para cada carga individual y la manera en la que vamos a combinar, tenemos que reflejar la variabilidad en la magnitud del efecto de la carga individual. Entonces, la probabilidad de ocurrencia simultánea de diferentes efectos de carga, con efectos de carga me refiero, por ejemplo, D ya hace referencia a la carga muerta, ya habíamos visto en la anterior clase, L a la carga viva, LR carga viva de techo, S carga de nieve, R carga de lluvia, W carga de viento y la E carga de sismo. Entonces, para estos distintos efectos de carga, notaremos que tenemos las combinaciones de carga y que cada efecto de carga tiene diferente coeficiente o factor de carga. 1.4 para la carga muerta, una combinación en una estructura vacía, la combinación por carga de gravedad, que principalmente esta y esta es la que vamos a manejar en la materia, porque son las cargas de gravedad las que van a actuar, y de acá tenemos que es 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva, más un 0.5 en caso de existir una carga viva de techo, de nieve o de lluvia, que en este caso, para los ejercicios comúnmente lo vamos a manejar como 0, por lo cual se reduce nuestra combinación en resistencia, 1.2 de la muerta más 1.6 de la viva. Bien. También tenemos otro tipo de combinaciones de carga de acuerdo a los efectos de carga que van a actuar. Cuando se tiene sismo, cuando se tiene viento y demás. Ahora, para los factores de reducción de resistencia, ese factor de aminoración a nuestra resistencia nominal, tenemos que aplicar. Entonces, simultáneamente a la amplificación de esas cargas de servicio, el código propone que la reducción de la resistencia teórica de los elementos de hormigón armado como un medio para incrementar el factor de seguridad de diseño. Todo esto se ve reflejado en esta tabla 21.2.1 que nos habla del factor de aminoración de resistencia. ¿De qué depende? Depende de la acción o del elemento estructural. Para elementos sometidos a momento, fuerza axial o momento, y fuerza axial combinados, es decir, fuerza axial y momento, el factor de reducción de resistencia va a ir variando entre 0.65 a 0.9. Depende bastante de lo que es la deformación unitaria del acero. Para cortante, vean que 0.75 el factor de reducción de resistencia, para torsión de la misma manera. ¿Y qué es lo que les decía? Que el ACI busca, con estos factores de seguridad, inducir la falla de algunos elementos estructurales o de algún tipo de esfuerzo antes que otros. Entonces, prefiere buscar la falla por flexión, el ACI, dándole estos coeficientes, que tener una falla por cortante de torsión. Por eso el margen de seguridad es mucho mayor para cortante y torsión.
Ya hemos hablado de las secciones controladas. Esto simplemente viene del ACI. Secciones controladas por compresión, transición y tracción. Recordarles nuevamente que para el ACI 2014, simplemente en vez de toda esta expresión, ustedes tal vez están manejando con 0.05. Aprovechando esto, me pueden informar o comunicar con qué normativa está llevando en este momento el ingeniero, tal vez para enfocarnos un poco más a esa forma. Alguien por el chat o activando su micrófono, por favor. ¿Está manejando con 0.005 o está utilizando esta expresión de la deformación de excedencia más el 0.003? ¿Alguien me confirma, por favor? Buenos días, Aux. Sí, sí está llevando con 0,005. Perfecto, entonces tal vez está enfocándolo más en el ACI 2014. Es importante eso porque tienen sus pequeñas diferencias en ambos, sobre todo en cortante, que va a ser importante cuando ingresemos. Ok, entonces ya casi para finalizar toda esta parte teórica y entrar a un ejercicio ya simplemente, tenemos que el módulo de elasticidad del acero, el ACI lo maneja o permite utilizar como 29.000 KSI o 200 megapascales, comúnmente utilizado en diferentes países de Latinoamérica. Utilizamos como 2.0 por 10 a la 6, o lo que maneja el ingeniero con 2.1 por 10 a la 6 kilogramos fuerza por cada centímetro cuadrado. Entonces, este es el que nosotros vamos a utilizar en la materia. Pero es importante o vale la pena la referencia de cuál es o qué es lo que utiliza o permite utilizar también el ACI. Finalmente, este esquema está sacado del ACI 2019, donde es lo que habíamos visto hace un momento. Y lo importante es cómo calcular en una zona de transición. Ya lo vamos a ver para columnas sobre todo, que nos dice que este factor de reducción de resistencia depende del tipo de refuerzo transversal, que cuando se tiene lo que son sunchos o espirales, se utiliza de esta manera, pero cuando se tiene en este caso estribos rectangulares, lo más utilizado, podemos calcular de esta manera. Y ya aprovechando en este punto, si nos vamos a la ACI 2014, la principal diferencia, y esto ustedes lo van a comparar con lo que vaya utilizando el ingeniero, todo esto está en el capítulo 21, será importante ver este punto. Entonces, para una zona de transición, el ACI 2014 van a notar que utiliza esta expresión. Deformación en el acero, en la última fila de acero, en el acero más traccionado, menos la deformación de excedencia. Y este punto es 0.005 menos la deformación de excedencia. En cambio, en el 2014, dicho punto, en el 2019, este punto ahora lo maneja como 0.003 directamente. Ya no hay el 0.005 menos la deformación de excedencia. Entonces ustedes van a revisar o prestar atención cuando utilice esta ecuación del ingeniero para tener en cuenta con qué normativa sobre todo se va a enfocar. Bien, esas son las pequeñas diferencias y aprovechando esto, en el ACI 2014 lo que nos decía era esto. Sección controlada por tracción igual a 0.005. En cambio, en el 19, sección controlada por tracción, te indica que es la deformación de excedencia más 0.003. Primeras diferencias entre ambas normativas. Segunda, que la exigencia en lo que es la normativa ACI 2019 es más exigente que la 2014. Eso lo vamos a ver en un momento cuando estemos ya entrando al ejercicio. Ok, entonces ya la idea principal de este punto, cuando esté controlada por tracción, phi 0.9. Cuando esté en una zona de transición, recalcular de acuerdo a la normativa que se esté utilizando. Y cuando esté controlada por compresión, phi 0.65.
Ya tenemos la idea clara de esos puntos. Siguiente será entender un poco esto de la distribución de nuestros esfuerzos en compresión como en tracción. Aprovechando esta gráfica rápidamente, vamos a hacer una pequeña relación de triángulo para determinar esta deformación de cedencia. Podemos indicar que la deformación de cedencia es igual a la deformación del hormigón D sub T menos C sobre C. ¿Y de qué viene esto? Viene de una simple relación de triángulos, donde estamos relacionando este pequeño triángulo debido a la teoría de Navier. Dijimos que esas deformaciones se va a comportar en forma lineal, por lo cual indicamos que esta deformación de cedencia es igual a una distancia de sub T menos C, de sub T menos C, y que la deformación en el hormigón, es decir, este pequeño triángulo superior, que esta deformación en el hormigón es igual a una profundidad C, profundidad del eje neutro. Despejando, tenemos esta ecuación con la que nosotros vamos a determinar cuál es la deformación unitaria del acero para entender o saber en qué sección o zona estamos. Listo. El comportamiento de miembros solicitados a flexión, una viga simplemente apoyada, aplicado en dos cargas puntuales. Notamos que a partir de la deflexión que se produce, la fibra inferior está en tracción, la fibra superior está en compresión. ¿Qué es lo que notamos a partir de este comportamiento del miembro? Que si ensayamos una viga de hormigón y le aplicamos dicha carga, a medida que se vaya incrementando, va a pasar por tres etapas nuestra viga o nuestro elemento estructural. La primera etapa va a ser el hormigón no agrietado, la segunda etapa va a ser el hormigón agrietado, lo que es conocido como esfuerzos elásticos, y la última etapa, la que vamos a estudiar en lo que es hormigón armado 2, la etapa de resistencia última. Etapa del hormigón no agrietado, vemos que el esfuerzo en el hormigón existe, no voy a mencionar más al respecto. La etapa del hormigón agrietado, el esfuerzo a tracción en el hormigón desaparece, simplemente hay un esfuerzo de compresión del hormigón y un esfuerzo de tracción del acero de refuerzo, hasta que llegamos, este es un tercer punto de nuestra curva, justamente en el punto de cedencia, hasta llegar a este último punto, la etapa de resistencia última, donde ya vemos que el comportamiento del esfuerzo a compresión del hormigón es casi de tipo parabólico y el esfuerzo en el acero existe. A partir de esto podemos entender un poquito el diagrama de momento, curvatura, donde podemos ver los diferentes puntos o etapas que yo acá les iba mencionando. Lo único para entender esto es que a medida que se va incrementando la carga, va pasando el comportamiento de un comportamiento casi lineal, que llega a partir del punto 3 a la cedencia, y pasa ya a un comportamiento no lineal, un comportamiento ya casi inelástico, se puede indicar. Toda la parte de la etapa sección no agrietada y agrietada se ha ido viendo o estudiando en lo que es hormigón armado 1. Finalmente podremos mencionar un poquito lo que dice el ACI respecto a recubrimientos libres o geométricos, que lo más importante para vigas, acá está, para vigas, columnas, te dice que el recubrimiento mínimo libre para el ACI 2014 o 19 es de 4 centímetros, y para lo que son losas, viguetas y muros, el recubrimiento mínimo libre es de 2 centímetros. Esto cambia nuestra normativa boliviana, la NB 1225001, que permite menores recubrimientos. Si no recuerdo mal, permite 2.5 como mínimo para vigas y columnas, y para lo que son las losas y viguetas creo que permite hasta 1.5 centímetros. Esto lo voy a revisar y les indicaré cuál es lo que maneja nuestra normativa. Después, ya para entrar al ejercicio, el ACI nos habla de espaciamiento máximo que debe cumplir para lo que son las barras el menor de estas dos expresiones, la separación máxima entre nuestras varillas de acero.
Entonces, esta separación máxima está dada por estas expresiones, donde el esfuerzo en el acero podremos tomar como 2/3 de la resistencia a la fluencia. Y el valor de C sub C simplemente es la distancia que existe entre una cara de nuestro elemento estructural hasta donde inicia nuestro acero de refuerzo. Si vemos de una cara lateral o de la parte inferior, esta distancia es C sub C. Lo podríamos resumir que C sub C es igual al recubrimiento libre o geométrico más el diámetro del estribo. Para el espaciamiento máximo nos indica que debe ser el mayor de 2.5 centímetros, el diámetro de la barra más grande que se esté utilizando, o 4/3 del diámetro del agregado, o el tamaño del agregado más grande que se tenga. Y esa separación mínima es la separación libre entre varillas de refuerzo que tiene que cumplir. Y cuando se tiene 2 capas de acero, la separación para 2 o más capas de acero, la separación libre mínima es de 1 pulgada, quiere decir 2.5 centímetros. Estos ya son efectos de aumentar el acero en tracción, lo vamos a ir viendo a medida de que hagamos ya ejercicios. Hasta este punto, ¿se tiene alguna duda, alguna consulta? Bien, si está todo claro, continuemos. Finalmente ya podemos entrar previo al ejercicio. Ya lo han debido ver con el ingeniero, así que en esta parte voy a ser bastante rápido. El comportamiento para determinar el momento resistente nominal para una sección simplemente reforzada. Si bien esto está dado para el ACI 318-19, lo vamos a adecuar al 2014 a medida de que lo vayamos viendo. Ok, lo primero que vamos a ver, tenemos nuestra sección simplemente reforzada, quiere decir que tenemos acero de refuerzo en una sola parte, en una sola sección de nuestra viga. Notamos que a partir del eje neutro que tenemos, la parte inferior está en tracción, la parte superior está en compresión, la base de la viga es B, la altura de la viga es H, tenemos la altura efectiva o peralte efectivo D, que ya habíamos mencionado que es D, D sub T también ya hemos mencionado que es, tenemos la distribución o nuestro diagrama de deformaciones, donde entendemos que la deformación unitaria del hormigón va lineal hasta exactamente la profundidad del eje neutro, que es C. Que C es profundidad del eje neutro o la distancia desde la última fibra en compresión hasta el eje neutro. Por la parte inferior, lo interesante a notar es que tenemos las deformaciones en el acero. Y tenemos estas dos deformaciones. El epsilon sub T, que siempre va a estar asociado al D sub T, en caso de tener 2 capas de acero. Y este epsilon sub T ya hemos visto que nos va a ser útil para determinar el factor de reducción de resistencia, para saber si nuestra sección está controlada por tracción o compresión. Cuando se tiene 2 filas de acero, podríamos hallar una resultante de epsilon sub S en el centroide de este grupo de acero, y lo único que entre comillas se tendría que verificar, que pero para viga siempre cumple, es que este epsilon sub S sea mayor a la deformación de excedencia, o el epsilon T sub Y. ¿Para qué? Porque si bien tenemos un esfuerzo en el acero, ya sabemos o ya hemos visto que cuando se cumple esto, directamente decimos, toma el valor de la resistencia a la fluencia. De ahí sale esta parte teórica de la distribución de esfuerzos real y el equivalente que vamos a manejar. Ahora, la distribución de esfuerzos real que se presenta en nuestra viga se da de la siguiente manera. En el diseño por resistencia última que hemos visto, tenemos un esfuerzo en el acero e indicamos que el comportamiento o el esfuerzo presentado en nuestra zona comprimida de nuestra sección era en forma de tipo casi parabólica. Entonces, y está delimitado por la profundidad del eje neutro
que sabemos que de la profundidad del eje neutro para arriba, todo está en compresión, y de la profundidad del eje neutro para abajo, está nuestro elemento está en tracción. Y está delimitado por la resistencia a la compresión del hormigón F'C. Resistencia a la compresión o esfuerzo a la compresión F'C. Al ser un poco complicado de determinar el área de toda esta sección, o bueno, de toda esta gráfica del esfuerzo que se presenta en el hormigón, lo que hace el ACI permite utilizar un equivalente a todo esto. ¿Qué es lo que tenemos? Que transforma o convierte este bloquecito semiparabólico, o de tipo parabólico, a un bloque totalmente rectangular. Y en este bloque totalmente rectangular, ahora está delimitado por una profundidad A, que es bastante conocida como la profundidad de Whitney, pero realmente en el ACI lo maneja como profundidad del bloque rectangular equivalente de esfuerzos. Entonces, esta profundidad está delimitado por ese valor. ¿Y qué es lo que ocurre? Ya no se utiliza la resistencia a la compresión del hormigón, sino simplemente el 85% de esta resistencia. Entonces hemos transformado un bloque relativamente complicado a algo bastante sencillo de determinar y conocer. Tenemos que entender que en toda sección tiene que existir el equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que toda la fuerza que vaya a existir en el acero de refuerzo tiene que equilibrar el esfuerzo a compresión o la fuerza a compresión que existe en nuestro hormigón. ¿Cómo se va comportando estos esfuerzos para tener una idea más clara? Tendremos que realmente ese bloquecito que estamos hablando en el hormigón va a estar dada por un esfuerzo del 85% y va a estar delimitada por un área dado por A y B. Este es el bloque realmente que actúa a compresión en nuestra sección. Y en la parte inferior podremos hallar un equivalente que va a ser el resultante del área de acero de refuerzo de todas nuestras varillas. Finalmente, nosotros conocemos de la ley de Hooke, ya conocemos que un esfuerzo es igual a una fuerza aplicada axialmente sobre un área transversal, de donde podemos indicar que la fuerza es igual a un esfuerzo por el área transversal donde está siendo aplicada dicha fuerza, de donde nosotros podemos hallar una fuerza resultante en el acero, que lo vamos a llamar T, y será igual al esfuerzo en el acero, que vemos que está delimitado por la resistencia a la fluencia, y el área de acero total, A sub S. En cambio, la fuerza a compresión del hormigón estará delimitada por el esfuerzo en el hormigón, que vimos en la gráfica en 3D, que es 85% de la resistencia a la compresión, de donde ahí tenemos el 85%, y multiplicado por el área donde está actuando. Acá no se notaba bien eso, acá simplemente se nota la profundidad, pero en la gráfica de acá abajo hemos notado que el área donde está actuando este esfuerzo está delimitado por la profundidad A y el ancho o base de la viga B, por lo que es multiplicado esto por A por B. De ahí salen estas fuerzas resultantes tanto de tracción como de compresión, y estas fuerzas internas tienen o están ubicados en el centroide respectivo de cada uno. La fuerza de tracción estará ubicado, como vemos acá en pantalla, en el centroide de todo este grupo de acero. Como pueden ver, es entre estas dos varillas, entre esas dos capas de acero. Y la fuerza de compresión claramente estará actuando en el centro de gravedad de todo este bloque y estará dado por una distancia. Si está actuando, si es un bloque totalmente rectangular, estará actuando a una distancia de A medios. Ahora, tenemos que encontrar nosotros el momento o la resistencia nominal de esta sección. Y para hacer eso, hablamos del momento, y sabemos que todo momento es igual a una fuerza multiplicado por un brazo de palanca. Tenemos que hallar el brazo que existe entre estas fuerzas resultantes. Para conocer la distancia que existe entre estos, conocemos
el peralte efectivo, que está actuando hasta el centroide de todo el grupo de acero, y si le restamos la distancia A medios, que es la distancia desde la fibra en compresión hasta el centroide de la fuerza resultante a compresión, tendremos finalmente nuestro brazo de palanca entre estas dos fuerzas. Podemos realizar sumatoria de momentos en este punto inferior de la resultante o en este punto. Y dependiendo de dónde hagamos la sumatoria de momentos, pues simplemente tendremos fuerza por brazo, que estará dado por esta expresión de este lado, donde si hacemos en la parte superior, tendremos la fuerza de tracción A sub S por Fy, por su brazo de palanca D menos A medios. Si hacemos sumatoria de momentos en este punto, donde está dando la fuerza resultante de tracción, tendremos igual a la fuerza resultante de compresión, 0,85 veces la resistencia a la compresión por A por B, por su respectivo brazo de palanca D menos A medios. De ahí salen las ecuaciones que se van utilizando. Les voy a pasar también todo esto. Acá está la notación que utiliza el ACI para los diferentes elementos estructurales. Pasando esto, entraremos ya a las distintas suposiciones que maneja esto en unidades de MKS, que es lo que más utiliza el ingeniero, para entrar ya al ejercicio finalmente. Que el ejercicio es bastante sencillo, corto y de entender. Por eso es que estoy demorando bastante en esta teoría. Porque a partir de esta teoría que les estoy indicando, van a venir lo que es una viga doblemente reforzada, una viga T, una viga en forma de L y demás. Entonces, por eso es que es importante entender esa primera parte. Y de acá, cabe recalcar, sobre todo en el acero en compresión, recuerden muy bien esta parte. La fuerza de compresión es igual al esfuerzo por el área sobre el cual está actuando. La forma más fácil de explicarlo, si bien es en una sección de tipo rectangular, con lo que les acabo de decir, podrían tener, por ejemplo, una sección de este tipo, que no sea totalmente rectangular, donde podemos encontrar de alguna manera la zona que está siendo comprimida y también podemos decir que esa fuerza resultante de compresión será el 0,85% de la resistencia a la compresión, pero al ser ya una forma no rectangular, no fácil de determinar, podemos decir simplemente el área del concreto comprimido. Y para cualquier tipo de sección. Esa es la idea fundamental que quiero que les quede de esta parte. Bien, ahora el ACI hace ciertas suposiciones para nuestro diseño, que lo pueden revisar en el ACI 2019 en estos puntos, donde para relacionar esta profundidad del rectángulo de Whinney o esta profundidad de nuestro bloque rectangular equivalente de esfuerzos C y A, nos dice simplemente, puedes relacionar que A es igual a un factor beta sub 1 por C. Y este valor de beta sub 1, este valor va a estar dado de acuerdo a la resistencia a la compresión del hormigón. Si estamos en estos rangos, quiere decir que el F'C es menor o igual a 280, directamente beta 1 vale 0,85. Si es superior a los 280, pero menor a 560, hay que recalcular el beta 1 con esta expresión que nos da. Y si fuese mayor o igual a los 560, beta 1 directamente vale 0,65. ¿Qué quiere decir simplemente? Quiere decir que acá tenemos beta 1 y acá podemos tener F'C. Cuando tenemos un valor de 280, podemos indicar por este punto 280, el valor menor o igual a 280, es decir, para abajo, acá es F'C 280, y acá es el valor de beta 1, 0,85. Para valores menores a este rango de 280, vale 0,85. A medida de que va creciendo o supera los 280, el beta 1 va decreciendo linealmente mediante esta ecuación hasta llegar a un punto de valer 0,65. ¿Y esto en qué punto se da? Será cuando el F'C es mayor o igual a los 560. Entonces, a medida de que vamos incrementando Fc,
beta 1 va a ir reduciendo hasta un valor de 0,65. Bien. Ahora encontremos otra de las ecuaciones importantes que se va a utilizar. Esto se viene a partir de un equilibrio de fuerzas internas, donde dijimos que tiene que mantener el equilibrio en nuestra sección. Igualamos la fuerza de tracción y de compresión que determinamos anteriormente y tendremos lo siguiente. Área de acero es igual a 0.85 F'C por A por B. Despejamos esta profundidad del rectángulo de Whitney, o esta profundidad equivalente de esfuerzos, y tenemos nuestra primera ecuación importante a utilizar. A es igual al área de acero por la resistencia a la fluencia sobre el 85% de la resistencia a la compresión del hormigón por la base de la viga. Esto sencillamente tendríamos en este caso. Bien. Segunda, que ya habíamos determinado, el momento resistente nominal, simplemente fuerza por brazo, dependiendo en qué punto hagamos, pero ahora a este momento resistente nominal o teórico, si nosotros le afectamos el factor de minoración de resistencia, se convertirá ahora en un momento resistente real o de diseño, afectando este factor de reducción de resistencia a ambos lados del miembro. Ya vimos que este factor va a depender de la sección controlada por tracción, por compresión o transición. Quiere decir que está asociado directamente a la deformación unitaria en la última fila de acero. De acá también conocemos ya el principio de diseño, donde nos indica que el momento resistente real tiene que ser mayor o igual a la resistencia requerida, o lo que es el momento último. De acá podemos encontrar dos ecuaciones. Encontrar el área de acero. Recuerdan que la primera clase les indicaba, la materia se va a basar bastante en esos tres principios. Determinar cargas, con las cargas determinar solicitaciones, y con las solicitaciones determinar aceros de refuerzo. Cargas viene con análisis de cargas, solicitaciones, es decir, momento, cortante y torsión, de un análisis estructural, y el área de acero, tanto a flexión, cortante o torsión, viene ya de lo que es un diseño estructural. Entonces ya hemos pasado, ya estamos en este procedimiento a partir de este principio de diseño y queremos saber cómo determinar el área de refuerzo. ¿Qué es lo que hacemos? Aplicamos o reemplazamos esta ecuación en este punto y el principio de diseño en este punto. Reemplazando, tenemos esta primera ecuación, una ecuación cuadrática de segundo orden, donde conoceremos la solicitación, factor de reducción de resistencia asumido, propiedades del acero y del hormigón de la sección, pero no conocemos el área de acero de refuerzo. Y es una ecuación cuadrática de segundo orden, pero podremos aplicar ya sea en una planilla de cálculo, en una calculadora, introducir la ecuación, aplicar un sol y determinar el acero de refuerzo. O como segunda alternativa, ya la resolución de lo que es esta ecuación cuadrática de segundo orden, prácticamente despejándola con la ecuación general, tenemos que el área de acero de refuerzo está dado directamente por esta expresión, que es exactamente lo mismo, es un equivalente, simplemente que aquí ya está despejado para poder introducir los datos y directamente te indique el acero de refuerzo. Cualquiera de las dos alternativas la pueden utilizar, no hay ningún inconveniente, como se sientan ustedes más cómodos y de acuerdo a la calculadora o el programa que vayan a utilizar o la planilla de cálculo. Finalmente tendremos que hablar un poquito del área mínima de refuerzo a flexión, que la ACI nos indica elegir el mayor. No ha cambiado en el 2014 o 19 este punto, de que estará dado por el 80% de la raíz cuadrada de la resistencia a la compresión sobre la resistencia a la fluencia por BW por D. Tal como está, indica la ACI. ¿Y qué es BW? Es el ancho del alma. Pero esto es cuando se tiene vigas T, por ejemplo, que vamos a ir entrando. Cuando estemos en ese punto, a este ancho del alma lo llamamos BW. Pero en una sección totalmente rectangular, el B es exactamente a BW. Entonces, donde vean BW, o simplemente yo voy a colocar B, es para secciones totalmente rectangulares.
Entonces elegimos el mayor de estas dos expresiones, donde ya les adelanto que esta es la que más predomina, debido a que esta solo es predominante cuando el F'C es alrededor de los 310 aproximadamente. Podemos hacer un pequeño cálculo rápido. Podríamos indicarle que la raíz cuadrada de 310 multiplicado por 0.8 me da acá está, 0.8 por la raíz cuadrada de 310, me da un valor de 14.09. Aquí está, 14.09 es mayor a 14, claro que sí, entonces en ese caso va a ser predominante esta primera expresión. Para resistencias menores, directamente esta es la que va a predominar el acero mínimo en caso de ser utilizado. Para el área de cero máxima de refuerzo, acá como están manejando por el momento el ACI 2014, esto está con el 2019 por si acaso, pero aquí mismo lo vamos, tomen aquí su apunte, aquí mismo lo vamos a deducir de dónde viene esta pequeña expresión. ¿Qué es lo que tenemos? Venimos acá rápidamente, hacemos una pequeña gráfica de una relación de triángulos, donde primero vamos a relacionar este triángulo de acá, por ser lineal, totalmente esto con esto. Y tendremos que el valor de C, acá está, el valor de D sub T, toda esta profundidad será igual a ¿qué? Al epsilon sub T más el epsilon CU. Epsilon sub T más el epsilon CU. Y el segundo triángulo estará delimitado por este bloquecito. Podremos indicar que esta profundidad del eje neutro C es igual a ¿qué? A esta distancia de la deformación unitaria del hormigón. Lo vamos a poner esto en términos que maneja el ACI 2014. Ya vimos que para el 2014, para una sección controlada por tracción, esto vale 0.005 y esto vale 0.003. Donde ordenándolo un poco tendremos que C sobre D sub T es igual, despejando y simplificando tendremos 3 octavos. Esta va a ser la expresión para una sección controlada por tracción. Muy importante entender esto. Ahora hay un pequeño detalle que maneja el ACI 2014 y este era el punto que finalmente quería llegar. Si nosotros nos vamos al ACI 2014, todo el capítulo 9 es respecto a lo que son vigas. Y acá está. Te dice límite de la deformación unitaria del refuerzo en vigas no preesforzadas. Hasta el 2014, el aceite permitía que esta deformación debe ser al menos 0.004. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta el 2014, si nosotros nos vamos a nuestro diagrama de deformaciones, ¿dónde está? Acá. Que hasta el 2014, para lo que son vigas, te permitía, esto es 0.005, y acá está el 0.004. Te decía, para vigas y losas, de esta deformación para adelante, puedes diseñar, es permitido. Entonces te permitía diseñar en una zona hasta una zona de transición. Claro que siempre aconsejable diseñar a partir de una zona controlada por tracción, pero te permitía entrar hasta 0.004 para una zona de transición. ¿Qué es lo que sucedió en el ACI 2019? Pues esto ya se eliminó. Si nos vamos al mismo punto, tenemos acá en 933. Acá está. Entonces, acá ya en el ACI 2019, misma condición, dice se permite o se debe diseñar
por una sección controlada por tracción, de acuerdo a nuestra tabla 21222. ¿Qué significa? Que a partir del 2019, tanto para lo que son vigas como para lo que son losas, ya no te permite entrar en una zona de transición y te dice, desde este punto para adelante tienes que diseñar sí o sí lo que son tus vigas y losas para que yo lo considere válido el diseño. Ya no puedo entrar a una zona de transición. ¿Ok? Punto importante a entender. Ahora, como nosotros estamos viendo el área de acero máximo, yo lo voy a mencionar en este punto. Ya hemos visto de dónde sale esa relación de triángulos, que aquí tendríamos o podríamos tener dos condiciones. Hasta ahí. Primera condición. Ya vimos que C sobre D sub T para una sección controlada por tracción para el ASAI 2014 podría ser 3/8. O si nos vamos hasta un límite máximo, podría ser 3/7. ¿De dónde sale? Simplemente que en vez de utilizar en el ASAI que te decía este punto de 0.005, utilizar ese máximo que dice 0.004. O bueno, ese mínimo en realidad. Si yo utilizo 0.004 más 0.003, pues tendré lo que es 3/7. Yo lo voy a mencionar a esto como dúctil, máximo dúctil, y a este como máximo simplemente. Y este máximo dúctil. Bien, esta expresión sigue siendo lo mismo. Esta ya hemos determinado de la ecuación. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente despejamos el valor de C y lo reemplazamos en esta segunda expresión, donde tenemos que ya no va a ser esta expresión, sino simplemente será, empecemos con el máximo dúctil, 3/8. A esta expresión despejamos el A y lo reemplazamos. Tenemos esta expresión, acá también será 3/8. Y acá finalmente tendremos también 3/8. Simplemente se está reemplazando en esta segunda ecuación estas dos expresiones y finalmente podremos decir que el área de acero máximo dúctil, primero, será igual a ¿qué? A 3, bueno, lo notamos acá, es igual a 3/8, 0.85 beta 1 por la resistencia y la compresión del hormigón sobre F sub Y por B por D sub T. Primera ecuación máxima. ¿Qué pasaría si utilizaría el máximo con 3/7? Procedimiento exactamente el mismo. Lo único que va a cambiar es este punto. Ya no será 3/8, sino será 3/7. Importante ya destacar hacia adelanto, y si entienden esto, cualquier viga de simplemente reforzada lo van a poder realizar cuando vean con el ingeniero. ¿Qué es importante? Tenemos el primer caso, con área de acero calculado A sub S. Si en este caso es mayor o igual al área de acero mínimo, pero a su vez es menor o igual al área de acero máximo dúctil. Recuerden, cuando hable de dúctil, máximo dúctil, voy a estar hablando con 3/8. Directamente ustedes ya consideran que phi es exactamente 0.9. ¿Pero por qué? Porque estoy diseñando de tal manera que en este diagrama de esfuerzos, directamente voy a estar de este punto para allá. Ahora, cuando ustedes estén en el mismo caso del área de acero máximo dúctil y el área de acero calculado sea mayor a este mismo, pero a su vez menor o igual al área de acero máximo con 3/7, phi va a ser distinto de 0.9. ¿Qué quiere decir? Que estoy en una zona de transición, que tengo que recalcular el factor de reducción de resistencia. Entonces se puede ver a partir de lo que es acero de refuerzo, o una alternativa a esta,
es el epsilon sub t. Si es mayor o igual a 0.005, phi 0,9. Misma condición si la deformación que han hallado es mayor o igual al 0.004, pero menor al 0.005, phi es distinto de 0,9. Con cualquiera de estas dos expresiones, como mejor ustedes lo entiendan, representa exactamente lo mismo, a partir de deformaciones o de acero de refuerzo. Llegas exactamente a la misma condición. Esto pueden quizá anotarse como algún apunte para revisarlo y entender cuando ya se entre a lo que es ejercicios. ¿En qué nos va a facilitar este punto de entender? En hacer un poco más rápido sus ejercicios cuando, en caso de entrar a algún diseño muy cerca al límite, entonces van a entender este punto. Lo que más falta en los exámenes de hormigón armado, más que dificultad, es tiempo. El tiempo se queda bastante corto para resolver todo eso. Y la deformación unitaria del acero, que ya habíamos visto cómo se determina mediante la relación de triángulos, queda en este punto. Y acá simplemente, para la ASAI 2014, en vez de esta expresión de la deformación de décima 0.003, 0.005, para una sección controlada por tracción. Bien, eso sería toda la parte teórica que tienen que entender. De aquí ya los demás ejercicios que puedan venir, o toda la parte teórica conociendo, ya les va a ser sencillo en poder entender los diferentes ejercicios. Así que vamos a realizar un ejemplo bastante sencillo y rápido para cuando a medida que avance el ingeniero ya vayamos complicándolo un poco más. El ejercicio consiste en lo siguiente, nos dice diseñar la viga simplemente reforzada por el método de resistencia última según el ACI 318-2019. Lo vamos a diseñar nosotros con el 14. Vamos a hacer el pequeño cambio o reajuste respectivo. Nos está dando propiedades de los materiales, resistencia a la compresión, resistencia a la fluencia y un recubrimiento libre o geométrico de 4 centímetros, que muchas veces en los ejercicios del ingeniero es permitido utilizar 2.5 centímetros. Una carga viva lineal, vean que es una viga simplemente apoyada de 6 metros de longitud, la carga viva lineal de 600 kilogramos por cada metro lineal y una carga permanente no estructural de 800 kilogramos fuerza por metro lineal. Y nos dice no incluye el peso propio. Solo nos está dando eso. Para iniciar el ejercicio nosotros tenemos que determinar la sección que vamos a utilizar. Tenemos que encontrar una sección preliminar mediante un predimensionamiento. Y para eso nos vamos a la ASAI 2014, donde tenemos alturas mínimas para lo que son nuestras vigas. Acá está. Altura mínima de vigas. Ya de entrada mencionarles que simplemente estas son alturas mínimas desde un punto de vista de diseño estructural y no económico. Ya les adelanto que es bastante común que vean en la práctica o en diferentes bibliografías que para determinar la altura hagan variar entre L sobre 10 hasta tal vez de acuerdo a las cargas a las que va a estar sometida, hasta L sobre 14 para determinar la altura. Pero nos vamos a basar, como estamos en la materia de hormigón armado, en lo que dice la ASAI por el momento. Nos dice que para una viga simplemente apoyada, quiere decir este caso, L sobre 16. Con un extremo continuo, hace referencia a que tenemos una viga con un extremo continuo en un lado, L sobre 18.5. Que existe continuidad por derecha, pero no por izquierda. Y acá podría haber tal vez más vanos, no simplemente 2, 3, 4 y demás vanos. Que con ambos extremos continuos, que aprovechemos en dibujar más vanitos. ¿Cuál sería con ambos extremos continuos? Por ejemplo, esta condición, donde vemos que es para esta viga analizada, hay continuidad por derecha como por izquierda. Este vano hay continuidad por izquierda como por derecha. Entonces será ambos extremos continuos, L sobre 21. Y este vano final
Vemos que hay continuidad por izquierda, pero no por derecha. Entonces será un extremo continuo, L sobre 18.5. En voladizo, la condición en voladizo, L sobre 8. Se utiliza para determinar la altura mínima de nuestra viga, H. Ahora, estas ecuaciones solo son válidas cuando la resistencia a la afluencia es 4.200. En caso de tener, por ejemplo, una resistencia de 5.000 kilogramos fuerza por cada centímetro cuadrado, lo que se hace es afectar o multiplicar mediante este artículo a estas expresiones por esta expresión. 0.4 más la resistencia a la afluencia sobre 7.000. A todas estas, cuando su FY sea distinto a los 4.200. Aquí dice 700, pero esto está en sistema internacional, unidades megapascales. Para cuando quieran ver la equivalencia de todas estas expresiones en la normativa ACI, yo sé que muchos de ustedes la primera vez que están viendo esta normativa, las equivalencias se van en la parte final, en el ACI 2014, y está en este punto. Apéndice B, equivalencia de unidades del sistema internacional, MKS, y en unidades americanas. Tabla, ¿qué expresión estamos viendo? Capítulo 9 de vigas, y acá está exactamente la expresión que les mencionaba. Unidades internacional, sistema internacional, perdón, MKS, y unidades americanas. Nosotros estamos manejando unidades MKS, por lo que será sobre 7.000 en caso de tener una resistencia distinta a los 4.200. Simplemente apoyada, tenemos entonces L sobre 16. FY 4.200, no lo afecto por nada, mi altura que me dice es 37.5. Yo redondeo algo constructivamente realizable, que sería 40 centímetros, y acá, la base mínima aconsejable para evitar la conglomeración, lo que es la aglomeración de acero, es una base mínima de 25 centímetros. Muchas veces en nuestro medio, a pesar de eso, se utiliza vigas de 20 centímetros de ancho. Muchas veces se utiliza eso. Ahora, la base de la viga, ¿cómo podemos determinar? Como mínimo, en este caso para cargas de gravedad, es permitido la mitad de la altura de la viga. Si tenemos una altura de viga de 40 centímetros, la mitad sería 20 centímetros. Muchos optarán por utilizar 20 por 40, pero yo aconsejo como un ancho mínimo de viga, y varias bibliografías lo aconsejan, utilizar 25 centímetros. Por lo cual mi sección preliminar que voy a utilizar es de 25 por 40. Con esta sección de 25 por 40 procedo a realizar mi análisis de carga. Recuerden que la carga permanente no estructural que habíamos hablado en la primera clase, en este caso no incluye el peso propio de la viga, por lo cual lo primero que determinamos, el peso propio de la viga. Ya hemos visto cómo se determina o de dónde parte esta ecuación. Ya sabemos que simplemente es igual al área de la sección transversal multiplicada por el peso volumétrico o el peso específico del hormigón armado. En este caso lo voy a manejar en unidades de tonelada metro, por lo cual la sección será 25 por 40 por 2.4. Recordar que el peso específico del hormigón armado, que es lo que más utiliza el ingeniero, es con 2.400 kilogramos fuerza por cada metro cúbico. De ahí tengo ya el peso propio y utilizo mis combinaciones de carga del aceite. Recuerdan que ya hemos visto en esta clase estas dos combinaciones principalmente para cargas de gravedad, donde utilizamos 1/4 de la carga muerta. ¿Y qué incluye la carga muerta de? Incluye todo lo que va a ser los peso propio y la carga permanente no estructural. Recuerden que todo lo que es referente a peso propio son de los elementos estructurales y es conocido como la carga permanente estructural. En cambio, el DNE o muchas veces CM como carga muerta, cualquiera de las dos, es la carga permanente no estructural. Que ya vimos en la anterior clase que viene de ¿qué? Del contrapiso, del piso cerámico, del cielo raso o falso y de lo que es la tabiquería no portante, lo que son muros no portantes o tabiquería de ladrillo, 6 huecos comúnmente utilizado en nuestro medio. ¿Qué hacemos?
utilizamos los factores o los coeficientes, o factores de carga o coeficientes semiprobabilísticos, de acuerdo a la combinación de cargas del ACI, y vemos cuál es nuestra combinación más crítica. Acá está el peso propio, y el 0,8 simplemente viene de la carga permanente no estructural, mostrado en tonelada metro lineal. Simplemente tenemos 1.46 como carga última y 2.21. ¿Cuál es la que tomamos? La combinación o la carga más crítica, es decir, la carga más grande para realizar nuestro diseño. Determinamos la resistencia requerida, lo que es el momento último. Para este ejercicio bastante sencillo, ya conocemos que el momento último para una viga simplemente apoyada con una carga totalmente distribuida es igual a 1/8 de la carga última por la longitud elevado al cuadrado. Reemplazamos la carga, 2.21, y la longitud de la viga, que es 6 metros, y tenemos la carga o la resistencia requerida o momento último para la cual tenemos que diseñar nosotros. Siguiente paso, vean que ya hemos cumplido esto. Ya hemos determinado carga, ya hemos determinado momento, ahora queremos determinar el acero de refuerzo. Determinamos el área de acero de refuerzo. Para eso hay un dato que nosotros necesitamos conocer, o por lo menos aproximar inicialmente, que es la altura o peralte efectivo. Voy a asumir una sola fila de acero por el momento. Y en esta sola fila de acero tendremos lo siguiente. ¿Qué es lo que yo quiero encontrar? Es este peralte efectivo, que ya adelanto que va a ser para una sola fila, D es igual a D sub T. ¿Cómo puedo aproximar esto? Será igual a la altura total de la viga, aquí está, menos el recubrimiento libre o geométrico, que en este caso como dato es 4 centímetros. Puede ser menor según el ejercicio, según la normativa que se utiliza, puede ser el diámetro del estribo. ¿Por qué el diámetro del estribo? Pues simplemente tengo que entender que estas varillas van a estar encerradas por un estribo. Entonces resto esto es el diámetro del estribo y resto finalmente el diámetro de la barra longitudinal que voy a utilizar sobre 2. ¿Qué es lo que estoy haciendo en un pequeño esquema rápido? Tengo lo que es mi estribo, tengo lo que son mis varillas longitudinales. Estoy encontrando o restando esta distancia. Y esta distancia está dado por el recubrimiento libre, está dado por el diámetro del estribo, y como es hasta el centroide de esta varilla de refuerzo, hasta su centroide, será la mitad de esa varilla longitudinal sobre 2. Diámetro de la varilla sobre 2, y con eso yo ya tengo mi peralte efectivo inicialmente para mis cálculos. Diámetro de estribo, vean o noten que no me da como dato realmente, muchas veces les va a dar el ingeniero como dato. En caso de no darles, lo único que se hace es aproximar diámetro de estribo a utilizar, que puede estar entre 8 milímetros o 10 milímetros usualmente. Diámetro de la barra longitudinal, siempre yo les aconsejo para el diámetro de la barra longitudinal, para los ejercicios del ingeniero, asumir entre varillas phi de 20 milímetros hasta varillas tal vez de 25 milímetros, entre este rango de varillas. Si bien varillas comerciales no existe, por ejemplo, phi de 22 en Bolivia, para la materia el ingeniero permite utilizar todos los diámetros de varillas posibles. Entonces podrán utilizar phi de 20, phi de 22, incluso también phi de 18, que phi de 18 y 22 no existe en nuestro medio, ni phi de 26, pero el ingeniero para la materia permite utilizarlo. Una vez que tengo el peralte efectivo, ya tengo la ecuación que les había enseñado, con cualquiera de las dos se puede resolver, e inicialmente yo asumo que phi es 0,9, es decir, que mi viga o mi sección está controlada por tracción. En este caso yo voy a optar por reemplazar en esta primera ecuación y utilizar un solp. ¿Qué es lo que reemplazo? El momento último, que es 9.95 toneladas metro.
toda esta ecuación va a estar manejada en kilogramos centímetros, por lo cual tendré que transformar esas toneladas metro a kilogramos centímetros. Y eso simplemente lo hago multiplicando por 10 a la 5. Con eso voy a transformar de tonelada metro a kilogramos centímetro. De esa manera ya tengo mi momento convertido. Factor de reducción de resistencia, inicialmente asumido, pero tenemos que verificar que realmente sea 0,9. Reemplazamos. El área de acero no conocemos, es lo que queremos. Resistencia a la afluencia 4200. Peralte efectivo, hemos determinado inicialmente 34,2. Acá resistencia a la afluencia, resistencia a la compresión del hormigón, 250. De la sección preliminar, nuestra base es 25 centímetros. Aplicamos el respectivo solve, o reemplazan en esta ecuación si gustan, y tenemos que el área de acero es 8.54 centímetros. Eso es el área de acero que yo requiero para poder resistir este momento de 9.95 toneladas. Ahora, ¿qué es lo que hago? Siguiente paso, verificar que esta deformación unitaria, quiere decir que el epsilon t sea mayor o esté controlado por tracción para indicar que phi realmente vale 0,9. Segunda ecuación que teníamos, ya el área de acero es igual al área de, la profundidad del rectángulo de Whitney es igual al área de acero por la resistencia a la afluencia sobre el 85% de la resistencia a la compresión por la base de la viga. Ya tenemos área de acero, ya tenemos resistencia a la afluencia, resistencia a la compresión y base de la viga. Con eso determinada esa profundidad del rectángulo de Whitney. Con esto puedo determinar ahora la profundidad del eje neutro mediante esta relación que nos da la CI que lo vimos. Y como F'C es menor a 280, beta 1 valdrá 0,85. Despejamos C y encontramos que esta profundidad del eje neutro es 7.94. La ecuación que ya hemos deducido también de la deformación unitaria del acero, reemplazamos la deformación del hormigón, el D sub T, que como es una sola fila, ya les había indicado, será igual al peralte efectivo 34.2. 34.2 menos la profundidad del eje neutro que es C. Con esto encontré que la deformación unitaria en el acero es 0.00992. ¿Ok? Ahora, esto, bueno, el ejercicio estaba preparado pensando que ya el ingeniero iba a entrar con el ACI 2019, pero veo como está con el 14, yo lo voy a adecuar para enviarles el ejercicio. ¿Qué es lo que comparo? Ya sabemos que en el ACI 2014 simplemente comparo que esta deformación en el acero, la deformación unitaria en el acero, sea mayor a 0.005. Todo esto ya no tendríamos que verlo. Y en este caso nuestra deformación es 0.00992. Es mayor o igual al 0.005. Sí, es mayor. Por lo tanto, estamos verificando que phi realmente vale 0,9. Que lo que hemos asumido en este punto para calcular el área de acero es válido, por lo cual el ejercicio, o bueno, el área de acero calculado, no tenemos que realizar ninguna corrección. Lo que sí tenemos que verificar es el acero de refuerzo mínimo y máximo. El mínimo está dado por estas dos expresiones, sin ecuaciones bastante sencillas donde se reemplazan los datos, y recuerdan que les había mencionado, si es menor a 310 no va a ser el predominante. Reemplazamos las ecuaciones, recordando que BW para sección rectangular es exactamente igual a B. Tenemos 2.57 y 2.85. Ya teníamos o ya sabíamos que esta segunda ecuación iba a ser la predominante. Por lo tanto, el acero mínimo en esta sección es de 2.85 centímetros. Ahora, el área de acero máximo dúctil encontremos. No encontremos por el momento el máximo con 3 séptimos. ¿Qué es lo único que cambia acá? Esto se convierte en 3/8. Bueno, algo interesante tal vez que ya lo han ido notando.
simplemente esta expresión que maneja el ACI 2019 será exactamente igual, como acá habrán notado, a 0.005, siempre y cuando se esté utilizando resistencia a la afluencia 4200 y el módulo de elasticidad sea 2.1 por 10 a la 6. Solo para estos casos, exactamente será esta expresión del ACI 2019 igual a 0.005. Acá, casualmente, el área de cero máximo, a pesar de que lo hagamos con el 2014, va a dar exactamente igual, debido a esa misma condición. Si acá yo reemplazo FY 4200 y módulo de elasticidad 2.1 por 10 a la 6 y lo multiplico por 1000, toda esta expresión que van a ver acá va a ser exactamente igual a 2. 6 más 2, esta expresión de acá va a ser igual exactamente al 3/8 del ACI 2014. Pero recuerdo, repito nuevamente, cuando la resistencia a la afluencia sea 4200 y el módulo de elasticidad 2.1 por 10 a la 6. Solo bajo esas condiciones. Por lo cual, si yo estaré, como estoy diseñando con el ACI 2014, si utilizo con 3/8, bueno, en esta casualidad, que va a ser exactamente los 13.79 centímetros. ¿Qué es lo que hago? Este es el máximo dúctil para el ACI 2014, lo que les estaba indicando. Verifico que el área de cero mínimo, el área de cero de cálculo y el área de cero máximo dúctil esté dado de esta manera. Mínimo 2.85. El de cálculo tenemos 8.54. 8.54 y el máximo dúctil 13.79. Y listo. ¿Verifica? Sí, por lo tanto, utilizar el área de cero de cálculo. Ahora, esto ya cuando ustedes vayan programando y demás, yo sin necesidad de entrar a este punto de verificar la deformación unitaria, todo ese procedimiento, para verificar si phi es 0,9, me hubiese ahorrado si quizá hubiese determinado el área de cero mínimo, área de cero máximo dúctil, y verificaba con esto, es lo que hace rato les indicaba. Si estoy en esta condición, sin necesidad de verificar la deformación, si es que no necesito en este caso en mi programación o algo, ya podía entender que phi va a valer 0,9, solo viendo esto. Condiciones adicionales a esto. ¿Qué pasaba si el AS, acá lo pondremos, el AS de cálculo fuese menor al AS mínimo? Ustedes tendrán que utilizar, en vez del área de cero de cálculo, imaginen que nos hubiese salido por acá 1.90 centímetros y el mínimo es 2.85. Tendrán que utilizar el área de cero mínimo, 2.85 centímetros. Otro caso alternativo, que el área de cero máximo con el área de cero de cálculo sea mayor al área de acero dúctil, pero menor al área de acero máximo. Este máximo sería con 3/7. Tendrían que recalcular el phi. Y como último caso extremo para la ACI 2014, si el área de acero de cálculo es mayor al área de acero máximo, cabe la pena recalcar aquí máximo con 3/7, tienen solo dos alternativas. Están en aumentar sección o las propiedades del material, o realizar lo que es un doble armado. Todo esto también se podría ver a partir de deformaciones unitarias. Significa que cuando esta deformación sea menor al 0.004, que a partir de esta condición de 0.004 venía el 3/7, es exactamente lo mismo. Aumentar sección o realizar un doble armado. Ya les voy adelantando porque el ingeniero, después de que pasa flexión, va avanzando bastante rápido.
Y esta semana seguramente ya va a entrar a lo que es un doble armado. Entonces, bajo estas condiciones. Con esto, el ejercicio bastante sencillo está resuelto, pero lo vamos a complementar a medida de que avancemos en las clases. Este es uno de los pequeños errores al punto de hasta donde mayormente llegan todos. Verifican esto, está cumpliendo todo perfecto. Pero ¿qué es lo que se tiene que hacer? Yo no me quedo con este 8.54. Yo tengo que agarrar, una vez que he llegado hasta este punto de determinar cuánto requiero de acero para resistir el momento, tengo que yo indicar o realizar lo que es el armado. Indicar cuántas varillas. No sé, 3 varillas, por ejemplo. 3 varillas FIDE, a ver, FIDE 20 milímetros, creo que podría ser. Ok, 3 varillas FIDE 20, que tiene un área de 3.14, sí, está bien. Por ejemplo, 3 varillas FIDE 20 tiene un área de acero de 9.42 centímetros cuadrados. ¿Qué es lo que buscamos en nuestro armado? Ahora, con esta varilla real, lo que se va a poner en obra, verificar que el área de acero colocado sea ligeramente mayor al requerido. No puedo dispararme, por ejemplo, poner acá 4 varillas FIDE 20 y demás, además de que tengo que verificar separación libres mínimas y demás, que lo vamos a ver la próxima clase. ¿Qué es lo que hago? Con este armado real, yo debería determinar el A corregido, porque ya no va a ser, fíjense, este A lo he calculado con 8.54, pero ya debería calcular realmente con 9.42. Tendría que verificar realmente la deformación unitaria, tendría que verificar o recalcular el peralte efectivo real, porque recuerden que esto es con un diámetro de varilla asumido. Bueno, aquí casualmente con FIDE 20 es exactamente lo mismo, pero a veces yo asumo FIDE 24 y estoy armando con varillas FIDE 20. Entonces, el peralte efectivo, aunque ligeramente cambia, pero hay un cambio. Y finalmente, determinar el momento resistente real. Porque este 8.54 es para una condición exacta de 9.95. Pero yo tengo que verificar con mi armado real que sea mayor o igual a este momento último que era de 9.95. Entonces, eso ya lo vamos a ver en la siguiente clase, pero ya no con este mismo ejercicio, sino con un ejercicio ya más complejo que sea más o menos tipo examen y que le sea también útil para cualquier otro tipo de ejercicio. Ok, por hoy vamos a quedar hasta este punto. Si existe alguna duda del ejercicio de lo que se ha ido viendo, pueden ir consultando por el chat o activando su micrófono. Caso contrario, quedamos acá y nos vemos la siguiente clase. ¿Alguna duda?